Buenos días, amigos de Latido Morlaco, saludos cordiales, bienvenidos. Es un gusto, un placer tener como invitado vía Zoom al doctor Guillermo Jaramillo Sarmiento, un histórico del Deportivo Cuenca, que hoy es nuestro cordial invitado. Vamos a conversar de diferentes tópicos relacionados con lo que ha sido su presencia en el Deportivo Cuenca. Precisamente, como ya saben nuestros seguidores, estamos haciendo esta serie de entrevistas con los históricos, aprovechando lo que el 4 de marzo Deportivo Cuenca cumplirá 50 años de vida institucional. De tal manera que, doctor, gracias por haber aceptado nuestra invitación y bienvenido. Cuéntenos, bueno, ¿cómo llega el Deportivo Cuenca? Sabemos de que, bueno, llegaron de diferentes equipos, incluso de la selección de la SUAY, pero qué mejor que usted nos cuente cómo se da su llegada, su vinculación al Deportivo Cuenca. Bienvenido, doctor. Buenos días, señor periodista. Primeramente recalco que usted es un amigo de muchos años, un periodista que ha seguido siempre la línea recta en la parte deportiva y que es un placer conversar con usted y por medio de su prestigioso órgano de publicidad con toda la ciudadanía que nos miren y que nos están escuchando. Debo manifestar que realmente todos tenemos una historia en el aspecto de las vivencias nuestras en todos los planos. En cuanto al plano deportivo, pues yo debo indicar de que muy temprano me enrolé en las inferiores de un equipo de mi escuela, de mi colegio, y luego pasamos a formar el equipo del barrio, del equipo que se llamaba Everest, perteneciendo a la parroquia El Vecino, en donde siempre he vivido. Y luego de este club, el Everest, de la parroquia El Vecino, quedamos campeones de los barrios. Y luego de ahí pasamos a... me observaron que realmente jugaba bastante bien con gente que era ya adulta y paso a conformar el club Atlanta Liga, ya en una categoría que organizaba la Federación Deportiva de la SUAY, los campeonatos, los torneos interclubes. Ahí participaba la Liga de Cuenca, el Vado, el Gloria, también estuvo entonces inmiscuido, había el Sucre y el Atlanta Liga, y quedamos campeones de esto en el año de 1968 y 1969. Siempre jugó de defensa. No, en ese entonces yo jugaba de mediocampista, era volante y luego el entrenador de la selección de la SUAY, que ya fue Alberto Raffo, me hizo jugar de puntero izquierdo. Luego me rotó y me puso de back central. Y él fue quien me encontró el puesto y me colocó de marcador de punta. Izquierdo, Entonces, ¿no? sí, digamos, yo tengo muchos recuerdos de Raffo, fue una persona muy querendona a los jugadores cuencanos y quería que realmente estemos conformados ya cuando se iba a hacer el Cuenca, pues que él fue su primer entrenador, de que conformemos algunos jugadores cuencanos, buscando la condición técnica, desde luego. Entonces yo manifiesto que fue una situación muy placentera y de mucha situación de entrega al deporte para nosotros poder sobresalir en este ámbito, ¿no? Yo creo que entonces está marcado en el año 68 y 69 que pasa a la Atlanta Liga siendo el campeón, pasa a la selección de la SUAY, y de la selección de la SUAY se saca como base para el Deportivo Cuenca. Eso ya en el año de 1970, en donde que el protagonista prácticamente de este Deportivo Cuenca es el club Amistad Club, quien hace las primeras incursiones, lógicamente relacionado con la Federación Deportiva de la SUAY, que en ese entonces el presidente era el señor Vicente Tamariz Valdivieso. Y tenemos que indicar de que se traían algunos refuerzos para la selección de la SUAY, porque para hacer los partidos interprovinciales era realmente una situación que llamaba la atención a la ciudadanía. Entonces, ¿por qué no recordarnos, por ejemplo,
de Echanique, el back central del Barcelona que venía. Después vino Augusto Aguirre, que era back central del equipo Everest de Guayaquil. Everest, que fue un gran equipo, que contaba también, que también vino a reforzar el Tanque Romero, que era un centro delantero, que era el goleador del campeonato nacional en ese entonces. Venía el maestrito Raimondi, Enrique Raimondi, que era un delantero del Emelec, un zurdo, pero de esos muy buenos, y jugadores de esta condición venían a reforzar a la selección de la SUAY. Venía el arquero del Everest también, Joffre Campos, que eran jugadores de reconocida, de reconocido deportivismo, ¿no? de actuaciones brillantes en el fútbol nacional. Y en esos partidos, lógicamente entreverados con los axuayos de la selección de la SUAY, pues tuvimos una campaña brillante. Vino el Barcelona, el Emelec, la Liga de Quito, el Macará, la Católica. Entonces, digamos, eran equipos que realmente no nos ganaban, no nos ganaban. O sea, nosotros salíamos con un marcador de 1-0, 2-0, 2-1, o eran partidos ajustadísimos. Entonces, esta es la base para que se forme el Deportivo Cuenca que va a actuar en el torneo nacional. Digamos que el entusiasmo de los dirigentes de ese entonces y sobre todo de nuestro alcalde, el doctor Alejandro Serrano, que también ha sido pues una persona que incursionó en el deporte y lógicamente viendo estas actuaciones, diríamos sobresalientes de la selección de la SUAY con estos refuerzos que anotamos, pues tuvimos resultados siempre positivos. Me recuerdo de un jugador que vino, que era un conscripto en uno de los destacamentos de acá, y era Maugin, Jorge Maugin, y le sacaron de las filas para que forme parte de la selección de la SUAY o de la parte del Deportivo, primer Deportivo Cuenca. Entonces, cuando se ven estos buenos resultados, los dirigentes, ya digo, de ese entonces, el coronel Tamariz de la Federación Deportiva y el doctor Alejandro Serrano como alcalde, hablan o se ponen de acuerdo con el Amistad Club para que el Deportivo Cuenca sea auspiciado, por decirlo así, por la alcaldía. Entonces, toman mano directamente los dirigentes, entre esos está, ustedes se recordarán del doctor Gilbert Sotomayor, claro, el médico, el doctor Flavio Loyola, el doctor Andrade, que era un notario de la ciudad, y el Pájaro Martínez, que realmente es un dirigente muy recordado, que trabajó mucho con nosotros en los primeros años y que lógicamente se formaron las mejores bases del Deportivo Cuenca. Entonces, en el 71 realmente es cuando se realiza ya la inauguración en el torneo nacional, gracias a las gestiones que hacen las autoridades de nuestra ciudad y la provincia seguramente, y lógicamente el apoyo irrestricto que siempre tuvo el Deportivo Cuenca con la afición. Pues yo me recuerdo perfectamente desde que sale el Deportivo Cuenca, primero con la selección de la SUAY, el público asistía en un buen número a los partidos que hacíamos, y cuando se comienzan a traer refuerzos, realmente la cosa mejora, y desde luego que el estadio siempre estaba totalmente repleto. Usted no ha de recordar, usted es una persona muy joven para mí, realmente en los primeros años que hago el deporte, tanto en el Atlanta Liga como en la selección de la SUAY y en el Deportivo Cuenca que hace la Amistad Club, el estadio tenía una capacidad muy pequeña porque la tribuna era, a usted le habrán contado, no habrá conocido cuando la tribuna era de madera, y que lógicamente ahí creo que albergaba no más de unas, ¿qué será? Por decís mucho, unas 800 personas. Y lógicamente la general era reducida también, no había la parte norte ni la parte sur de la general, era, digamos, como parte del lote del estadio. Y tendría, pues entiendo que en la general entrarían unas, digamos, tal vez entre 3 a 4 mil personas. Es decir, que exagerando, era para unas 5 mil personas todo el volumen del estadio que albergaba tanto en la tribuna como en la general. Y ya cuando el Cuenca va surgiendo en estos partidos y lógicamente para entrar al torneo nacional
se hace el cambio de la tribuna, se le vira, se le tumba la tribuna vieja, la de madera, y se construye la tribuna que es actualmente. Entonces yo creo que solamente la tribuna actual debe tener la capacidad para unas 5.000 personas. Entonces rebasa realmente, o era igual a toda la capacidad que teníamos en público. Y lógicamente se construye en la general en las partes sur y norte, y también el marcador que ahora anda, creo que en Soletas, realmente se hizo ese marcador electrónico, que era algo también llamativo para la época, y en cualquier época debería eso retomarse de las autoridades pertinentes para que funcione. No había el alumbrado eléctrico, no había, entonces fue en ese entonces que se fue dando todos estos avances para que se hagan las torres y se pongan suficiente alumbrado para que con las nuevas adquisiciones que había para el Cuenca, entonces se comienzan a hacer partidos también por la noche. Y eso es, digamos, un cambio que se ha ido generando, y estamos hablando del año 1971, porque en el 70 todavía no habían las torres eléctricas. En esas condiciones hemos ido mejorando, y lógicamente que después lo importante y fundamental es la dirección de la parte dirigencial. Fue una gente muy entregada, personas realmente muy responsables en el hecho de que se haga una buena estructura del equipo deportivo Cuenca, y se empeñan lógicamente en hablar con las autoridades nacionales, que en ese tiempo no había la Federación Ecuatoriana de Fútbol, se llamaba Comisión, la Comisión Nacional de Fútbol, y entiendo que tenía que, como uno de los requisitos también, haber participado en un torneo, el Deportivo Cuenca, y no hubo tal cosa. Pues parece que entre las gestiones que hizo la comisión, y muchas veces vinieron los miembros de la Comisión de Fútbol a ver cómo estaba el Deportivo Cuenca estructurado, y se sorprendían realmente porque jugábamos muchos cuencanos, ya digo, con algunas 3 o 4 o 2 o variantes que venían de la gente de afuera para reforzar, y veían que realmente teníamos un futuro, digamos, deportivo dentro del campo del fútbol, y le conceden el cupo al Deportivo Cuenca. Doctor, de los nombres que recuerda que empezaron este Deportivo Cuenca en 1971, ¿quiénes Sí, están? claro, yo le digo, por ejemplo, de los que no conformaron el Cuenca en el 71, ¿no? Pero fueron parte del Cuenca que inició la labor deportiva, es el arquero Jofre Campos, del Everest, Augusto Aguirre, del Everest, back central, el jugador Echanique, back central del Barcelona, venía, le decía de Enrique Raimondi, un zurdo del Emelec, delantero del Emelec, el Tanque Romero, Tanque Horacio Romero, era un argentino, centro delantero, un 9 neto, que era el goleador del torneo nacional. Y ya le digo, había también Galo Pulido, había Maullín, que venían del Patria, del Emelec. Entonces ellos reforzaban a la selección de la SUAY, o al primer Deportivo Cuenca, que formó el Amistad Club. Entonces ellos eran jugadores realmente muy habilidosos en el torneo nacional, y que lógicamente con esos refuerzos, ya le digo que en los partidos amistosos interprovinciales que se hacía, no perdimos nunca. Entonces ese fue el entusiasmo para que ya después traigan los nuevos deportistas del año 1971, los refuerzos que usted, digamos, debe saber por la historia, que estuvo Rodolfo Piazza, que vino del Deportivo Quito, y él vino me parece, de Ferrocarril Oeste, y del Vélez Sarsfield, que estaba en la Argentina, y ya viene el Deportivo Quito, juega un año y luego viene pues acá al Cuenca. Ya conoces de la afición de los paraguayos, La Terza, Gerardo La Terza y Luis Aguirre, Luis Martínez. Ellos estaban jugando en el Aucas en el año 1970, y bueno, seguramente fue un mejor contrato que vinieron al Deportivo Cuenca en 1971. Y lógicamente en la delantera estuvo el Tronco Moreno, Rigoberto Moreno, era un uruguayo que jugó poco, era un deportista bien alto, debe haber estado por lo menos en los 2 metros o más, era el más alto del equipo, ¿no? De los extranjeros.
Y de ahí, pues, digamos, nosotros, o sea, los 4 extranjeros que militan en el Cuenca primeros años, Rodolfo Piazza, Gerardo Laterza, Luis Martínez y el tranquilísimo, pues un hombre cerebral, Obdulio Aguirre, uruguayo, ¿no es cierto? Que también vino del Everest, o vino para el Everest, para jugar, porque el Everest era un equipo muy bueno y no sé qué pasó, porque estaba ubicado entre los mejores lugares y de pronto el equipo desapareció. Y Obdulio Aguirre, que venía para el Everest, viene a jugar en el Deportivo Cuenca. Entonces eran los 4 extranjeros con los cuales comienza el Cuenca: Rodolfo Piazza, Gerardo Laterza, Luis Martínez y Obdulio Aguirre. Obdulio también mediocampista, igual con el Paragua Martínez, de back central, el Paragua, digamos, Gerardo Laterza, y en el arco, pues Rodolfo Piazza. Doctor, Entonces, detrás de usted hay una foto histórica precisamente. De esa foto, ¿cuántos ya han fallecido? bueno, de la foto que podemos ver en la parte del cuadro, al lado izquierdo estoy yo, y al lado está el Paragua Martínez, que ha fallecido. Al lado está Gerardo Laterza, al lado está Obdulio Aguirre, está ahí Piazza, que ha fallecido, son 2, está el compañero Daza, y está Garcés, Joselito Garcés, que ha fallecido. Y en la parte inferior están, lógicamente, el Pelón Arévalo, que falleció, la Araña Martínez está igual, que falleció, está también ahí el compañero Tenorio, Juan Tenorio, y, o sea, han fallecido. Claro, porque el último que falleció es Iván Caicedo, ¿no? Falleció, digamos, El último del el, grupo de allí que está. ¿Quién ha bueno, fallecido? o sea, el de arriba, no digo, o sea, el Paragua Ajá, el Paragua y Rodolfo Piazza, que han fallecido, ¿no es cierto? ajá, Está a Caicedo también, pues Caicedo claro, 3, ajá. ya, y está abajo están 3 más, o sea, Son seis, ¿no? José Garcés, el Pelón Arévalo y el Araña Martínez, o sea, de esa fotografía han fallecido 6. 6 históricos, doctor. Claro, dice personas que realmente, y usted sabe que muchas personas que estaban en el 71, que a veces estaban de alternos, como el caso del Bombo Alarcón, ha fallecido, Carlos Abad, que también era alterno, ha fallecido, Bolívar Bernal, que era alterno, el Sapo Bernal, ha fallecido. Entonces, va una lista de compañeros que han fallecido y que han dejado muchos buenos recuerdos deportivos en nuestra ciudad, a los cuales pues realmente siempre no deja de ser una gran pena, una gran tristeza de que estos compañeros que hace ya 50 años prácticamente fueron buenos deportistas y buenas personas, ¿no? Claro, doctor, Entonces, recordando ya un poquito, yendo un poco más de los años, ¿hasta cuántos años usted está en el Deportivo Cuenca? Porque en el 72 ya llega uno de los que destacarían por muchos años, ¿no? Ángel Luis Lisiardi, por sus goles sobre todo. claro, yo estoy profesionalmente en el Deportivo Cuenca en el año 1971, que se da el torneo nacional el 4 de marzo, ¿no es cierto?, de Claro. 1971. Estoy toda la temporada, 1971, o sea, ahí hay situaciones brillantes que me recuerdo. El año 1972, que hay ya una manera de poder inscribir más extranjeros, y viene Lisias, y viene Rolón, había un brasileño también, Beto Ribeiro Maceiro, vino Fogli, otro argentino, Enrique Fogli, que parece que era familia de Piazza, y luego estoy en el año 73, 1973. En 1971 el entrenador es Carlos Raffo. En 1972 se produce un cambio, un comienzo, estaba Rodolfo Zamora, asistente técnico de la selección del Uruguay, y viene en el 72 también ya Carlos Santiago Rodríguez y Rubén Bareño, pues estrellas realmente del fútbol uruguayo. Eh, Todos saben que Bareño fue mundialista Sí, y era un puntero zurdo extraordinario, y no solamente un buen futbolista, sino un gran compañero, un gran amigo. Y lógicamente se sube el cupo de 4 a 6
pero podían estar 4 en cancha, 2 en el banco, una situación medio siempre tratando de traer a jugadores, yo diría que un poco para darle el tinte de que son extranjeros, ¿no? Porque han habido siempre jugadores nacionales o locales iguales en condiciones de calidad y más, con muchas más ganas de jugar, porque los cuencanos pues realmente hemos querido que nuestra ciudad siempre brille deportivamente en el ámbito profesional. Y después juego en el año 1973 cuando el entrenador, en el 72 también hay un cambio, está el capitán Cubi, militar, que también, bueno, apostó con mucho en la cuestión disciplinaria sobre todo, y creo que el Cuenca también tuvo un muy buen desempeño. Y después, en 1973, el entrenador Reynoso, el entrenador Guillermo Reynoso, y ahí también estaban los mismos extranjeros y siempre la situación del cupo era el problema para el entrenador porque era variante que tenían que jugar 4, que 2 en la cancha, que después quedaban solamente 4, que después daban cupo a 5, 6, etc. Claro, Entonces, digamos, este aspecto nos ha hecho que realmente usted verá que en el transcurso de los años hubo un resurgimiento, por decir, algunos jugadores cuencanos, porque hay una época en que participan más número de cuencanos que gente foránea, y lógicamente el rendimiento no era de lo mejor, pero tampoco no era malo, sino que ha faltado darles más oportunidades. Entonces yo concretamente juego 3 temporadas, 71, 72, 73. En el 73 sufro una lesión en mi tibia de la pierna derecha, que jugando contra el Deportivo Quito, uno de sus delanteros, no me parece que era Sarabia, un jugador, en una intervención de esas me hace lo que normalmente llamamos un planchazo y me fractura la tibia. Y ahí se produce realmente una parada en mi aspecto deportivo. Y bueno, ahí viene una historia también medio que no me gustaría recordar con algunos dirigentes de ese tiempo, sobre todo con que era gerente, y soy separado del equipo. En vez de haberme protegido y haber hecho que todas las cosas mejoren para regresar al equipo, se me separa. Bueno, eso más bien no me quiero recordar. Y me recupero realmente en una forma total, y con tanta mala suerte que en el primer entrenamiento nuevamente me fracturé porque había estado mal hecho todavía el callo óseo, en fin. Y en el 75 me recupera la Liga de Cuenca y lógicamente todavía uno joven, regresé a jugar en la liga y jugué 2 años en el 76, 77 jugué en la liga, ¿en qué unas categoría, doctor? experiencias también realmente inolvidables, no, nada. Estaba en la serie B Liga, ¿no? Claro, estaba en la Serie B, incluso me ha tocado jugar uno de los partidos más recordados personales en el aspecto de defender el descenso con el Olmedo. Un partido con el Olmedo aquí en Cuenca que le ganamos 1-0 y el Olmedo nos ganó en Riobamba 1-0. Y hubo un partido definitorio en el Modelo. Era esto un preliminar de un clásico Barcelona-Emelec, y en el que nosotros tuvimos que jugar. En el tiempo normal quedamos 2-2. En el suplementario quedamos 4-4 en los 30 minutos adicionales. Y en los penales, en la primera tanda empatamos 2 penales a cada lado. Y en la segunda tanda de penales ganamos y manteníamos la categoría. Esto es, digamos, un partido, si bien para mí bueno, pero triste porque era la situación complicada económicamente en la liga. Volviendo al Cuenca, realmente entonces en el 71 la situación es brillante porque cómo no me voy a recordar el primer partido contra el Norte América que le ganamos por 2-0 y que los goles hicieron cuencanos. El primer gol lo hace Gonzalo Coronel, un insigne deportista de la ciudad, y que lógicamente después fue a jugar en la Liga de Quito, así mismo porque no creo que tuvo entendimiento con los dirigentes y fue a jugar en la Liga de Quito. Parece que también jugó luego en el MLE, no me recuerdo perfectamente, pero en Quito, en la Liga sí jugó. El segundo gol lo hace Hugo Barrera,
cuencano también distinguido, ¿no es cierto?, que jugó algunas épocas, y en el mismo 71 el segundo partido lo hacemos en Manta, y le ganamos al equipo de Manta 1-0, y también con el gol de Hugo Barrera. O sea, Hugo tiene realmente un buen recuerdo sobre los comienzos del Deportivo Cuenca. Y él jugaba, en ese entonces era el volante, era un volante que él terminó, me parece, jugando de marcador de punta, en donde que habitualmente jugaba yo, pero por ese puesto de marcador pasó, me recuerdo, Gatti, Quijano, y después parece que le ubicaron a Lugo. Entonces, yo quiero anotar realmente que en el año 71, 72, 73, mientras yo estuve en Deportivo Cuenca, fui absolutamente el dueño de ese puesto. Siempre fui titular. Nunca Titular me quedé. inamovible que se dice. Sí, mire que yo tengo la condición de ser ambidextro, porque en el 71 marco la punta izquierda, y en el 72 y 73 marco la punta derecha. Y cuando el entrenador creía conveniente moverme a la izquierda, me movía. Entonces, esa era una condición que realmente le doy gracias a Dios de haber podido manejar mis dos extremidades en la misma forma. En el 71 la defensa estaba con Daza, La Terza, Caicedo y Jaramillo, ¿no es cierto? En el segundo año, Daza ya no es contratado y yo juego en la derecha, y en la izquierda asoma Fausto Klinges, un destacado jugador, pues, ¿no? Y debajo jugaba siempre Caicedo, y en ocasiones estaba La Terza o estaba Obdulio Aguirre, que lo hacía de back centro, o también llega en el 72 ya Tobar, y lógicamente que Tobar era el capitán de la selección del Ecuador, era un gran jugador, y por ahí entonces ya se van cambiando muchos jugadores en el mismo 72, y tenemos una situación destacada tanto en el 71, 72, 73, pero por ejemplo son aspectos que ya digo, yo no me puedo olvidar el partido realmente para mí histórico, uno de los mejores partidos que hemos podido vivir como Deportivo Cuenca, es cuando jugamos el tercer partido, que el Cuenca está profesionalmente, vamos a jugar contra el Club América de Quito, el equipo Cebollita. Ese equipo era el vicecampeón nacional y estaba jugando Copa Libertadores. Y había jugado, no me recuerdo, con algún equipo argentino que la semana anterior a jugar con nosotros le ganó por 3-0. Y cuando nosotros jugamos con el América, la gente pensaba que nos podían ganar con facilidad, pero ese es el partido memorable en que nosotros jugamos y a los 15 minutos les estábamos ganando 1-0. Entonces, y la barra cuencana, que hay que destacar siempre el aporte, esa decisión de la hinchada, y nos seguía a jugar en Manta, en Quito o en Guayaquil, donde estábamos, pero no iban pues 50 personas, iban 3.000, 4.000, 5.000 personas, 6.000 personas a Quito, a Guayaquil. Era una caravana de buses, o sea, el turismo fue una cosa realmente formidable. Se movía, la ciudad se volvió una ciudad deportiva, se volvió una ciudad realmente en la que, con el respeto y el gran amor que tengo, yo soy un hombre católico, pero las iglesias quedaban semivacías porque la gente madrugaba a ver el fútbol. Y es que no es que se iba a madrugar a las 6, 7 de la mañana, la gente iba, como decíamos, paradójicamente, a dormir en el estadio. Y estábamos ya 12 de la noche saliendo de sus casas, 1, 2 de la mañana pasaban a hacer fila. ¿Y a qué horas empezaban los partidos, doctor? El partido era normal a las 11:30 de la mañana. Ah, ya. 11:30 de la mañana, o sea, pero si usted conversa con la misma afición, o sea, la gente, el estadio estaba lleno ya a 7 de la mañana, 8 de la mañana, el estadio estaba lleno, porque no era el Deportivo Cuenca que ahora tenemos, que es un Deportivo Cuenca que representa solo a la ciudad de Cuenca, pues. En ese entonces era un equipo austral, de la región austral, porque no había fútbol profesional en Loja, no había fútbol profesional en Gualaceo. Entonces la gente de Loja venía acá, había gente, cuencanos de Machala que venían acá, la gente, la gente de la parte del oriente venían, o sea, Gualaceo, Paute, todas las regiones orientales venían para la ciudad, ¿no? O sea, era realmente una situación que queda en mi espíritu, en mi persona,
en mi alma, en mi corazón, queda ese honor de haber representado bien a nuestra ciudad, a nuestra región. Era el equipo Deportivo Cuenca, pero era el equipo austral. Claro, Era el por equipo eso, realmente. Y tuvimos buenos jugadores, porque se le llamaba el equipo sensación, a donde que íbamos realmente ganábamos, empatábamos, y aquí en Cuenca era imposible perder, imposible. mm, Durante los 3 años, durante los 3 años que jugué profesionalmente en Cuenca yo perdí un solo partido, que nos ganó el Quito 1-0 con el gol de Bataini, que le habíamos dominado al Deportivo Quito. Los 85 minutos creo que dimos 3 o 4 veces en el parante y la bola no entró. Y en un contragolpe nos cogió mal ubicados a Clever Torres, que estuvo jugando en vez de Caicedo en ese partido. Entregó mal la pelota a Piazza y Bataini se le cruzó y nos hicieron el gol cuando faltaban 3 o 4 minutos a que se acabe el partido. Y es un partido que, mire, o sea, el sentimiento que uno tenía, yo me recuerdo que la juventud y el amor a la cancha, me quedé en la cancha llorando, ¿no? Me daba tal tristeza que mis compañeros me vinieron para decir, bueno, este es el fútbol. Y la gente, pese de que perdimos, pues estaba satisfecha porque sabía que perdimos realmente de mala suerte porque nosotros atacamos, ya le digo, los 85 minutos de partido. Entonces la situación ha sido diferente. Le contaba eso del América de Quito, que con un hombre menos nos expulsan, una vez que ganamos 1-0, nos expulsan a la Araña Martínez y entonces el América se vino como un vendaval para tratar de empatar, pero les hacemos otro gol. mm, Entonces estaba 2-0 y como que la gente se estaba desesperada y se quedaban medio callados, por no decir medio mudos, y solamente la gente cuencana que estaba repleto, el Olímpico, se oía la voz de Cuenca, más el pito, el claxon de Humberto Pesantes que les retonaba y les hacía que la gente se enfurezca, los quiteños que estaban ahí, y lógicamente nos expulsan después al Paragua Martínez. Y a cambio de eso, les hacemos otro gol. O sea, con 9 hombres estábamos ganando 3-0. Y esto fue una situación realmente, ahí sí, histórica, porque yo me recuerdo que cuando se acabó el partido y fuimos al camerino, la gente de Cuenca ingresó, pero así medio a la fuerza, a los camerinos para felicitarnos, para estar de cerca de nosotros. Y cosas tan ilustres que no me puedo olvidar, que el ex alcalde y ex presidente de la República, Sixto Durán, lógicamente fueron al camerino, porque él ese tiempo era alcalde, y con nuestro alcalde Alejandro Serrano fueron al camerino para agradecer y felicitar el asunto de la situación, porque el expresidente y exalcalde Sixto Durán también contribuyó para que el fútbol profesional en Cuenca aparezca, por la misma amistad que había entre alcaldes, entre el doctor Serrano y el arquitecto Sixto Durán, contribuyeron a la Comisión de Fútbol para que le den el cupo al Deportivo Cuenca. Y lógicamente, como eran autoridades visibles en la nación, pues esto se accedió. Y no estábamos defraudando porque demostramos que el Deportivo Cuenca le estaba ganando al vicecampeón del Ecuador con 9 hombres y por un marcador de 3-0. El América nos hizo un gol al finalizar el partido con minuto 42, 43, que ya no les alcanzó el tiempo, quedó 3-1 ese partido. Y tanto es así, recuerdo que nosotros regresamos en la tarde, en el avión, en el vuelo de la tarde, 5:30 de la tarde, y no pudimos aterrizar porque la gente había ingresado a la pista, entonces los militares y la policía no habían sido capaces de sacar porque la gente entró a la pista. Entonces tuvimos que regresar y vamos a Guayaquil de nuevo para regresar al siguiente día. Al siguiente día el vuelo es a las 7 de la mañana y entonces el control se hace para que la gente no ingrese a la pista, porque el aeropuerto tampoco es como ahora, era mucho más pequeño, la cabina más pequeña, todo ha cambiado, ¿no? ujú. Sí, Ya no seguimos con el había todas aeropuerto, las ¿no? seguridades, todos los herramientas que hay ahora, ¿no? Imposible. Tanto es así, Manuelito, que al siguiente día que regresa Cuenca, regresamos, la gente, bueno, no ingresa a la pista, todo lo que es la Avenida España era un río de gente, desde el aeropuerto hasta la Chola Cuencana. Imagínense, completamente lleno de gente. Y nos llevan en hombros, desde lo que era el aeropuerto, desde ya la cabina, digamos, de la sala de espera, salimos y nos iban llevando en hombros hasta lo que es la Chola Cuencana. Y ahí se da una situación jocosa y penosa a la vez,
porque como nos llevaban en hombros y la gente iba gritando, que se chicle, chicle, o si no, piazza, 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 la testa. Era como un encuentro sensacional. Y cuando llegamos al bus, la gente hay de todo, ¿no? Cuando llegamos al bus, la Terza se da cuenta que le habían sacado la billetera de su saco y era una cantidad, una buena cantidad para todo tiempo, ¿no? Creo que era de como $600 y Paragua quería llorar, Paragua la Terza decía, no, me robaron, me ufanaron la plata, me ufanaron en los gritos, no puede ser. Vea, entonces, eso cuento como una anécdota y para tener cuidado siempre, porque hay de buenos y malos, ¿no? Hay más buenos, pero también hay algunos malos que hacen realmente daño. Claro, Entonces, doctor, a propósito, para no olvidarme, ¿cómo nace este apodo de chicle? ¿Por qué? bueno, yo creo que realmente la gente, los periodistas deportivos han sido toda la vida personas muy querendonas al Deportivo Cuenca y recuerdo que el primer apodo que me pone es el periodista del Mercurio, el que escribía Maldonado. Edmundo Maldonado. Edmundo Maldonado, y escribía los editoriales y me ponía Guillermo Corazón de León. A ver. Entonces, al comienzo, la gente en la transmisión me decían así, coge el balón o retira o despeja, Guillermo Corazón de León. Entonces, ese fue el primer apodo, el primer mote que tenía Guillermo Corazón de León, Guillermo Corazón de León. Y Unido. Uh-huh. los entrenadores que tenía ese tiempo, bueno, sabían que realmente yo me entregaba con alma, vida y corazón. Yo decía, como cuencano, aquí no nos puede ganar nadie. Tenía una autoestima, como lo tengo hasta ahora, elevada, porque tenemos que ser grandes en todo en los que nos comprometemos. Y entonces de ahí, como que la gente le gustó Guillermo Corazón de León, pero que era muy largo el apodo. Claro. Entonces, me acuerdo que comenzó a sonar con el propósito de decir, Guillermo es una persona que está bien pegado al marcador, al puntero, no le deja respirar, es un chicle. Y esto viene de Leonardo Muñoz del Juri, que en paz descanse. Entonces Leonardo Muñoz comenzó y enseguida se popularizó el apodo. Y ya dejaron de decirme Guillermo Corazón de León y era más fácil decir chicle. Entonces muchos me decían, oiga, ¿qué usted pasa masticando chicle en la cancha? Digo, no. Entonces el propio Leonardo se encargó de decir, ustedes vean en que es un verdadero chicle, no se despega del marcador donde que esté, si está arriba, abajo, en el medio, es un chicle. Entonces la gente se generalizó. Y bueno, de ahí quedó. Mi casa, mi apodo siempre fue que me decían viejo, ¿no? Viejo, porque era el pelo un poco rubio y dicen que tenía 1 o 2 dientes menos de niño. Entonces decía, me quedaba bien esto de viejo. Pero de pronto ya en la casa me decían el viejo chicle, ¿no? O el chicle viejo. Bueno, yo les digo siempre, hasta ahora, masquen, pero no hagan bomba, porque el chicle le mascan y quédense tranquilos. Entonces, a mí me agrada. Yo le digo, en el consultorio, a Dios gracias, en mi profesión, entra hasta ahora gente que tiene algún recuerdo. Y muchos me dicen Guillermo, otros me dicen doctor, y otros me entran y dicen chicle. ¿Me puede atender el doctor Chicle? Sí, yo los recibo con mucho cariño. Para mí eso es un alto honor, realmente. En la calle, la mayor parte de la gente no me saluda de Guillermo, sino Chicle, ¿cómo estás? Chicle, ¿cómo te ha ido? Chicle. Y eso es para mí realmente una ilusión. Ahora yo soy abuelo y tengo nietos y ellos me dicen, Chicle, papá Chicle, ¿te podemos cambiar de apodo? Digo, claro que sí. Entonces me dices, ahora sois una goma de mascar. Eres ahora ya no eres Chicle, sino papá goma. Entonces, dices una goma, entonces ahora soy el papá goma para mis nietos. Y eso me encanta, porque viene y me trae el recuerdo del deporte, de mi deporte preferido, el fútbol. Doctor, ¿hay algún familiar que haya heredado su pasión por el fútbol? Bueno, yo digo, tengo 4 hijos, ¿no? 2 hijas mujeres y 2 varones. Los varones les gustó mucho el fútbol, pero el primero se dedicó más a la natación, estuvo en la época de los compañeros deportistas de Endericas, estaba con ellos, pero yo mismo le frené un poco por el hecho de que creía que más importante es estudiar. Él es ahora un arquitecto de profesión y destacó más en la natación. Y mi segundo hijo, el último que es Felipe, el primero es Guillermo, lleva mi nombre. El segundo, Luis Felipe. Yo soy Luis Guillermo, les dividí mi nombre. Guillermo al uno y Luis al otro. Todo hay que darles para que no se peleen. Entonces, Luis Felipe es un gran jugador. Él pudo haber triunfado en el fútbol.
tiene muy buenas condiciones hasta ahora, pero igual no le permití, dije, oye, no es que sea egoísta, ¿no? Pero el fútbol siempre es de poco tiempo, entonces dedícate a estudiar. Él es hoy día un abogado, es un abogado de la República, tiene una maestría en constitucional, en Derecho Constitucional y va a seguir estudiando. Él está en 26 años, es todavía jovencito y tiene, le digo, juega bien, pero me encuentro más contento y feliz de que él sea un profesional del derecho en este caso. ¿Algún Y nieto? lógicamente, hoy tengo un nieto, tengo 7 nietos, ¿no? De los cuales 2 son varones. El uno ya está en 14 años y bueno, le gusta mucho el deporte, le gusta ser golero, es arquero, es un buen arquero. Entonces, no puedo anticipar nada porque también está dedicado al estudio, pero cuando hace deporte, ha pasado por todos los puestos, pero se ha quedado en el arco y es alto. Los papás son bastante altos y creo, él este rato mide ya 1,68 y tiene 14 años, entonces yo aspiro que a lo mejor él llegará siquiera a 1,75, 1,80, no sé, porque los padres son altos, ¿no? Entonces, espero que realmente, ojalá, y el último nieto va a cumplir 10 meses en abril, o un año, perdón, un año, ahora tiene 10 meses. Entonces, aspiro, ya desde esta edad ya tiene medio distingue la pelota y anda pateando las pelotas, ya, veamos. En todo caso, la ilusión, ojalá Dios quiera que uno de los 2 nietos pueda formar filas profesionales, pero sin descuidar la parte del estudio, ¿no? Doctor, Yo les digo... Doctor, ¿cómo hacía usted en ese entonces? Entiendo que ya fue usted estudiante universitario cuando llega ya al Deportivo Cuenca, porque usted justo le decía que usted cumple años el 1 de marzo. Usted llega ya en el 71 con 20 años. En ese entonces ya seguía la odontología. Así es, Manuelito. O sea, realmente hay circunstancias en la vida, ¿no? Primero, cuando pasamos a formar el Deportivo Cuenca ya profesional, yo ingreso a primer año de odontología. Entonces era complicado, muy complicado los entrenamientos y el estudiar. Habíamos estudiado, creo que unos 3 meses que habíamos comenzado el año lectivo, y en ese entonces el país andaba medio en revueltas políticas seguramente, y las universidades eran el foco en que salían, como siempre, la juventud a hacer los reclamos en las calles. Y en esa condición, lógicamente, el presidente de ese año, Velasco Ibarra, de ese periodo, clausura las universidades. Todas las universidades del país, la Universidad Central, la Universidad de Guayaquil y la Universidad de Cuenca, sobre todo, ¿no? Porque no había en Loja habría universidad, pero no había odontología, pues decir, ¿ya? Y cuando se clausura la universidad, esa clausura duró como 8 meses. Entonces me quedó el tiempo suficiente como para entrenar. Entonces, para mí fue una situación medio de gancho, ¿no? ¿Qué año fue eso, doctor? Y luego de eso, entonces ya retorno a la universidad y le cuento que realmente, como comencé diciendo en esta charla, la gente era tan entusiasta y tan querendona al Deportivo Cuenca que nos apoyaban en todo. Yo tengo que decir que tenía profesores muy exigentes que se fueron que iban al fútbol y me comentaban en clase delante de mis compañeros, decían, oye Guillermo, realmente yo no sé, no hemos ido mucho, no hemos conocido antes del fútbol, pero ahora que hemos visto, porque tanto hablan del Cuenca, tanto hablan de los jugadores que hemos ido al fútbol, y te vemos y te felicitamos, realmente eres un buen jugador, y te felicito porque no creí que en tu tamaño, vos eres un hombre pequeño comparado con los otros deportistas, era el más pequeño, ¿no? Y el más joven. Entonces decía, no creíamos que tengas tanta vitalidad y juegas muy bien. Pero como juegas muy bien, tienes que ser un muy buen profesional en odontología. Así es que aquí no te vas a escapar de las lecciones ni de los exámenes. Aquí tienes que dar igual. Y nosotros vamos a estar vigilantes de que seas un buen profesional, porque si eres un buen deportista en el fútbol, tienes que ser un buen odontólogo. Y yo les agradezco, porque realmente ellos me tomaban lecciones todos los días. Entonces yo tenía que sacrificarme. Es decir, que en mi juventud yo no conocía el hecho de pasar o de perder el tiempo. Era a la cancha, al estudio, a mi casa y a seguir estudiando.
teníamos el grupo de compañeros, entre 3 o 4 que estudiábamos, en las casas, rotábamos en la casa de un compañero, de otro compañero, en mi casa, y estábamos estudiando, encerrados, realmente encierro. Y los profesores que tenían el concepto que era un buen deportista, y les doy gracias a Dios de que ellos fueron unos grandes maestros que tenían en su idea de hacerme un gran profesional. Yo fui realmente una persona bendecida, porque los profesionales, los profesores, me llevaban a los consultorios de ellos para enseñarme cosas extras que a lo mejor no daban en la clínica o en las clases, así un tallado de puente, pues decir, que hacen los rehabilitadores ya con especialidad. Muchos de ellos me llevaban a hacer en sus consultorios. Entonces, ese agradecimiento y ese don de personas que ellos mostraban era recíproco, porque yo me sacrificaba más. O sea, y tenía mi señor padre, que en paz descanse, y mi señora madre, que en paz descanse, pues me apoyaban, me decían, pues tú tienes capacidad para hacer las dos cosas, estudia y juega, pero si crees que el estudio o que el juego te va a quitar mucho tiempo, deja el juego y dedícate a estudiar. Ellos eran también de mi mentalidad que tenía que tener una profesión. Y eso es, yo me permito aconsejarles eso a mis hijos, y me permito aconsejar a toda la juventud deportista, a todos los cuencanos, a todos los jóvenes, realmente que les guste un deporte lindo, dedíquense en el deporte, es vida, pero no pueden dejar su estudio, porque necesitamos un país con gente profesional, con gente que se dedique a estudiar, una gente que entienda, un profesional entiende las cosas con más claridad en cualquier rama. Usted es ingeniero, arquitecto, filósofo, en la profesión que tenga, tiene más capacidad para las personas que desafortunadamente no aprovechan el tiempo del estudio. La juventud, usted sí tiene valor y fuerza para estudiar y para hacer deporte. Fue sacrificado, lo he sacrificado para quien quiera que esté, pero los frutos vienen después. Yo creo que es importante, mi aliento desde aquí, desde esta voz que usted me ha permitido salir en esta entrevista, decir a la juventud, estudien sin cesar, no descansen, saquen primeramente su título profesional, su título universitario, o tengan una profesión, así sea intermedia, pero una profesión que les sirva para toda la vida. Y luego, no desperdicien el tiempo, porque la juventud es el momento, es el tesoro, divina juventud. Ahí es donde que tiene que aprovechar todo. Deje de vicios. A nada bueno le va a conducir el cigarrillo. A nada bueno le va a conducir el alcohol. A nada bueno le va a conducir drogarse. Esa situación no era de mi tiempo. La juventud era sana y hoy tiene que ser y recobrar la juventud esos valores. Vamos con los valores, porque Cuenca y el país nos necesita. Porque usted es un joven que tiene que aprovechar. Yo les doy gracias a mis profesores, les doy gracias a mis compañeros y le doy gracias a mi ciudad, porque me brindaron la oportunidad, aun cuando costa, pero que marcó en mi vida la conducta de cómo tiene que ser un ser humano. Un ser humano tiene que ser un hombre de luz, no tiene que ser un hombre de la oscuridad, tiene que ser un hombre que realmente brille para que trate de ser esa luz ante todos sus semejantes. Doctor, yo me encuentro... ¿Sí? De los 3 años que usted permaneció en Deportivo Cuenca, ya contó algo usted de anécdotas, pero en lo personal, ¿cuál es la anécdota más sobresaliente, que más tiene en mente, sobre todo usted como uno de los iniciadores? Se habla mucho de que Deportivo Cuenca inició grande, y entiendo que usted tiene algunas anécdotas por este mismo hecho, por ejemplo, de lo que usted dice, de que vinieron en avión, no pudieron llegar hasta al aeropuerto, tuvieron que regresar a Guayaquil. Entre todos esos, ¿qué anécdota es la que más recuerda, doctor? Bueno, yo le digo que realmente son algunas, ¿no? Pero yo podría decir que yo hasta formar el Deportivo Cuenca, en realidad no había volado, por ejemplo, no, había ido a otras ciudades con mis padres, pero utilizando el transporte terrestre. El transporte aéreo no lo había utilizado, entonces de ahí, digamos, uno también subiendo al avión primera vez, bueno, viendo cómo es el pajarito adentro, ¿no? Pucha, ha sido grandote, hay que ponerse los cinturones de seguridad, esas cosas, no dejan de ser una situación que llamaba la atención. Yo estaba en los 19 años, 20 años ahí, y bueno, era la primera experiencia. Y lógicamente cuando habíamos hecho partidos, como les decía, de preparación, pero aquí en Cuenca,
y cuando estábamos aquí en Cuenca no habían las concentraciones, por ejemplo, entonces ya nos llevan a concentraciones, el hotel preferido era el Hotel Cuenca, el Hotel Crespo, nos llevaban a la hostería de Gualaceo, entonces todas esas situaciones usted aprende, usted ve, al menos en mi caso, yo aprendí, yo vi, y son sensaciones realmente importantes en la vida de uno, porque usted, por eso le digo que es tan necesario el comportamiento de su casa, el estudio, y uno tiene que adecuarse al momento, ¿no? Y para mí, le digo, una experiencia inolvidable, o son de todo mi tiempo de deportista, ver un estadio totalmente lleno. Jamás, jamás el estadio estuvo tres cuartos de estadio. Estuvo rebosante. A mí me daba mucho miedo ver a los que se sentaban en los filos de las murallas de la General, o cuando habían los árboles tras del estadio, donde que ahora existen unas canchas sintéticas, habían árboles de eucalipto, y esos árboles estaban completamente llenos. Yo no sé, 100 personas, más personas, y hasta que alguien se cayó. Entonces, yo le digo, cuando hacíamos un gol, que eran muchos los que hacíamos aquí en Cuenca, entonces la gente de los árboles gritaba. Yo alzaba la vista para ver quién se cae del eucalipto, porque alguien se cayó, y alguien se murió, y muchos se caían y quedaban heridos. Entonces, las sorpresas eran cuando, por ejemplo, habíamos jugado siempre en Cuenca, en los partidos de preparación, pero yo no había salido a jugar en el Modelo, por ejemplo, y no había salido a jugar en el estadio de Manta o en el estadio, en el Olímpico en Quito. Y ves estadios totalmente repletos, repletos, rebosantes, de bandera a bandera, como dicen en la tauromaquia. Entonces, sentirse dentro del estadio con atestado de público y con el grito en la oreja, Cuenca, 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 o se lo oía cuando uno juega para Chicle, o Garza, o cualquier apodo de ellos, y sentirse en el Modelo, que era 45.000 personas gritando, gritando a favor de su equipo, es algo impresionante. Y usted le ve de otra manera, porque usted juega en el estadio Alejandro Serrano, y lógicamente como que estamos tanto la tribuna como la general, digamos, medio a un mismo nivel, un poquito más bajo, que será un metro, 2 metros más bajo, ¿no? Pero ya en el Modelo, ya usted está, en la cancha está un nivel más bajo. Y si va, para mí fue una sorpresa en ambos, tanto en el Modelo como en el Olímpico, me daba la sensación de que el público como que está más arriba, da una sensación especial, y el grito se concentra más en la cancha, entonces usted no tiene, uno se siente al comienzo medio aturdido con la gritería, con los cantos del público. Entonces, de eso usted tiene que concentrarse realmente y digamos, entre paréntesis, que Rafa fue un gran entrenador, una gran persona y un gran entrenador. La gente no lo reconocerá, pero en mi criterio fue una gran persona y un gran entrenador, porque a lo mejor fallaba en algo de estrategia, pero tampoco fue ningún votado, Rafa. Rafa fue, sin ser ecuatoriano, jugó por la selección del Ecuador y goleador de un torneo sudamericano, de lo que hoy sería la Copa América. Entonces, este señor para mí tiene muy grandes recuerdos. Y él se explicaba, me decía, Guillermo, si tú no has jugado acá, concéntrate en la pelota, concéntrate en tu jugador, no te distraigas en el público, en la gritería, o en lo que por ahí hasta vas a escuchar otro pito, que no es del árbitro. Vos concéntrate en tu partido, concéntrate en tus jugadores, concéntrate en tu árbitro, porque es cierto, usted cuando no sabe, escucha muchos pitazos que son de los propios jugadores o del público. Entonces, a muchos se detiene. Entonces, esas situaciones me han quedado de experiencias que son imborrables en mi vida. El ver 45.000 o 50.000 personas en un nivel más superior, y que usted tiene que estar, no hacerle caso al público. O sea, el miedo escénico en mí no hubo, porque hubo esa explicación del entrenador, concentrado en el balón, concentrado en los jugadores que estamos ahí, concentrado en tu equipo, en tus compañeros, en tu pase, en lo que tienes que rendir, en lo que tienes que hacer. Esas son cosas que realmente me han valido en todo, porque no solamente esto lo aplico en el fútbol, lo aplico en todo. Estoy en mi trabajo, me tengo que concentrar en la boca de mi paciente. Estás ahí, no me puedo distraer en otra cosa, tengo que estarme concentrado. Usted es un periodista destacado. Usted tiene que estar concentrado en su entrevista, en su labor. Si distrae, puede hacer otra cosa mal. Si yo soy un carpintero y me distraigo, me doy con el martillo en el dedo seguramente. Pero si estoy haciendo lo que debo, concentrado, las cosas son lo mejor. Él me decía siempre, concentradito, concentradito, concéntrate. Qué linda experiencia, qué lindo ejemplo. Entonces, de ahí
que ya le digo, entre esas anécdotas a mí me quedaba en la noche, ya cuando se acababa el partido, uno revisa las jugadas, lo que hice, lo que no hice, lo que debía haber hecho, lo que hice mal. Entonces yo tengo, a Dios gracias, una memoria espléndida, que recuerdo perfectamente lo que me pasó desde el primer día del entrenamiento hasta estos días, ¿no? Y no solamente en el deporte, sino en todo. Y de eso le doy gracias a Dios porque soy una persona sana y que en base al deporte he logrado conservar estas cosas. Por eso me permito decirles a los jóvenes de ahora, ustedes lleven una vida sana porque la vida transcurre con brillantez y uno se siente feliz. Y cuando uno tiene esos vacíos, esos problemas, también debe ser amargo, debe ser difícil. Entonces, hay experiencias como, por ejemplo, va usted a la mesa en el hotel y le ponen la comida, ¿no? Entonces, para distraerse, algún entrenador decía, bueno, que no nos sirvan los señores que están encargados de darnos la comida, si no se van a la cocina 3 o 4 jugadores para traer la comida y darles a cada quien para hacer un poco más llevadera la situación. Alguna vez le tocó esto a Klinger, con el Daza, creo que con Caicedo, en fin, hacían medio por grupos, y el momento de dar la comida, ellos querían no ser los servidores, sino sentarse, ya coman pronto, apúrense, porque no. Entonces, no. Entonces nosotros le decían, ya comíamos más despacio. Y los bandidos estos en alguna vez habían aflojado, le habían, la parte de los saleros, le habían dicho, va a poner sal y se le fue toda la sal. Entonces desde ahí se costó eso porque esos chistes tampoco estaban bien. Entonces, pero son experiencias que a uno queda, oye, quería poner un poco de sal y se le trastornaba todo el frasco. Entonces, son cosas así. Y ahí futbolísticamente, realmente, algo que no quisiera olvidarme, alguna ocasión jugando contra el Nacional en Quito, Palillo Garcés cobraba un córner el Nacional y Palillo Garcés era puntero, se paró al lado de mí. Entonces, la situación es que la indicación para el marcador de punta es estar junto al vertical, ¿no? Y cuando alguien se le viene a poner delante, usted tiene que soltar el poste y ponerse delante del jugador. Y puede ser eso, que el otro se pone delante y usted se pone, pues va así en esas condiciones. Entonces, cuando yo estaba pegado, cogido al vertical, vino Garcés y se me puso delante de mí. Yo me di la vuelta, me salí y me puse delante de él. Él se salió y se puso delante de mí, pero al ponerse delante de mí, me lanzó un quiño con el revés de la mano y me dio en la boca. Entonces me sangró. Pero eso yo venía siempre concentrado en lo que tenía que hacer. Ya era una parte del asunto. Y lógicamente a uno también le enseñan las buenas y las malas. Si vos en la cancha eres un buen jugador y a quien le cuidas es una buena persona, nunca le vayas a lastimar, juega con las mismas armas. Pero si el contrario es mala gente, tienes que convertirte en mala gente. Si a vos te insultan, el momento preciso tú también no te quedes callado, insúltale, ¿no? Porque es difícil tratarle, si él te trata mal, vos que le trates bien, ¿no? Entonces, por ahí, con este señor Garcés, tuve que desquitarme, pues, ¿no? Si él me sangró la boca en el momento que yo pude, también le lancé sin que vea el árbitro, porque ahora antes no había el VAR, pues no habían las cámaras, entonces también le soné. Y lo que le soné no era tan fácil, ¿no? Porque realmente se le abrió el labio y entraron y le suturaron, creo que pusieron 1 o 2 puntos y siguió jugando. Pero desde ahí Garcés me decía, Guillermo, juguemos bien. Guillermo, juguemos tranquilos, como en el plano que quieras, Palillo, que sabíamos los apodos, ¿ya? Tú, Chicle, tranquilo, ya, Palillo, tranquilo. Y si quieres guerra, guerra. O sea, son las situaciones que se dan, que uno tiene que aprender. Si a mí me tratan bien, es imposible que yo le trate mal a un jugador. Si a mí me tratan mal, es imposible que yo baje la cabeza. Si a mí me tratan mal, también tengo que utilizar las mismas armas y tales. O sea, no sé, puede ser que esté mal, pero esa es mi condición y mi forma de ser. Entonces, ahora, yo digo, en el plano de la vida, en el plano católico, realmente dice que hay que recibir, si me dan una bofetada en la derecha, tengo que mostrar la otra mejilla para que me den, ¿no? Que Dios no permita que nadie me dé la bofetada, porque quizás pueda hacer eso de aguantarme o le doy yo en las 2 cachetadas, en las 2 mejillas, no sé. Doctor, Bueno. claro, doctor, ya llegando a la parte final y agradeciéndole como le dije al inicio por esta oportunidad que he tenido de conversar y para que la gente, el público conozca eh, algo más de Chicle Jaramillo, su historia. Quería un resumen así rapidito sobre estos 50 años del Deportivo Cuenca.
ya saliendo, haber dejado el Deportivo Cuenca, ¿qué ha sabido de los últimos años? Por ejemplo, 2020 fue duro por esto de que estuvo entre desciende o no desciende, pero esto ha sido una historia ya del Deportivo Cuenca de muchos años. Finalmente le decía un resumen de qué es lo que usted ha sabido, cómo ha vivido estos 50 años del Deportivo Cuenca ya fuera del equipo, ya fuera de su condición de futbolista, doctor. Bien, yo creo que realmente hay que hacer una revisión rápida, pero yo creo que nos queda un balance más negativo, ¿no? Porque el hecho es que el Cuenca en 50 años ha sido una sola vez campeón, no sé cuántas veces fue vicecampeón, que es la parte positiva, que es la parte realmente, y los primeros años, en el 75 me parece que fue la primera vez vicecampeón, en el 2004 me parece que fue campeón, y hay algunos vicecampeonatos más, y también hay algunas participaciones en la Copa Sudamericana. Esos son los logros del Cuenca. Todos esos logros realmente hay que ponerlos y mantenerlos en un marco de oro, porque esos son los ejemplos que el Cuenca ha ganado con sus jugadores, con sus dirigentes, con su hinchada, con su periodismo, con la ciudad, y representar al país es una cosa honrosa. Jugar en el Deportivo Cuenca es honroso, jugar en la selección del Ecuador es honroso, jugar por la patria de uno, por la bandera de uno, por los colores de uno, es mucha honra. Entonces yo creo que el Cuenca tiene algunas cosas muy buenas, destacando, habría que contarlos realmente cuántas veces fue vicecampeón, cuántas veces fue campeón y cuántas veces participó en la Copa Sudamericana, o había otra modalidad de torneo internacional que el Cuenca ha participado. Pero en una gran mayoría de las veces, pues no lo ha hecho bien. Y ahí, digamos, las cosas que hizo bien, seguramente tuvo un buen plantel, tuvo un buen entrenador, tuvo una buena dirigencia y todos andan contentos, periodismo y todos unidos hacemos un solo puño y hemos sacado adelante al Deportivo Cuenca. Pero la mayoría de las veces hemos estado haciendo mal, malos dirigentes, malos deportistas, periodismo que a veces se quiere, en vez de sacarle, también habla mal o hace malas cosas. Entonces yo creo que hay que corregirse entre todos. Hay que apoyar a la dirigencia. Yo pienso que la dirigencia tiene que apoyar con su entrenador a sacar el fruto de Cuenca. En Cuenca hay talentos deportivos, no solamente en el fútbol. Yo tuve el alto honor de ser presidente de la Federación Deportiva de la SUAY y esa me fue una gran oportunidad para conocer que en Cuenca hay talentos en todos los deportes, llámese natación, ni se diga en el atletismo, son destacados en el atletismo, son destacados en la natación, tenemos en el judo, tenemos en el taekwondo, tenemos en el tenis de mesa, tenemos en el baloncesto, en todos los deportes, en la lucha libre, hay en todos los deportes extraordinarios deportistas. Cuando se les da la oportunidad, brillan. Y entonces, si trasladamos al fútbol profesional, tiene que ser eso. Porque ustedes, o sea, le digo con mucho respeto, pero me da mucha tristeza el saber, por ejemplo, que hubo una dirigencia que vendió las instalaciones del Deportivo Cuenca. Un complejo deportivo, no puede ser. La dirigencia no está para eso, la dirigencia está para salvarle. O sea, yo no sé cuál es el mecanismo, pero si es que estoy de dirigente, no sé, tengo que salir a pedir caridad por Cuenca, salgo pues. O sea, tengo que hacer las gestiones múltiples, lo hago, pero no puedo deshacerme de un patrimonio. Yo soy padre de familia, yo no puedo vender mi casa para saber si voy a pagar las deudas y ni siquiera pago todas las deudas. Entonces yo creo que por ahí la dirigencia tiene que estar, retomar el asunto. Los primeros años fueron de gente realmente muy noble, muy decidida, y esa gente fue noble y decidida también porque tenía el apoyo de nuestro público. Nuestro público es muy querendón. Entonces, yo no puedo creer que a estos 50 años lleguemos con pocos jugadores cuencanos dentro de la plana titular. O sea, yo pienso, no digo que no se les dé oportunidad a la gente que no es de Cuenca, no, dése la oportunidad, pero a los mejores, pues. Pero no puede ser que desde las categorías inferiores haya gente que no es de nuestra ciudad, que está bien que tengan, si son brillantes que vengan y que demuestren en la cancha, y que los que son cuencanos que tienen la oportunidad no desperdicien la oportunidad. Seamos gente brillante, gente que tenemos que ponernos una meta. Quiero llegar aquí a la cúpula, tengo que llegar porque podemos. Entonces, cuencanos, pongamos de parte.
y dirigentes pongamos de nuestra parte, porque no puede alguna vez, hace algunos años, los dirigentes me llamaron para que vayamos a festejar que el Cuenca no descendió. Oiga, eso no es digno de decir vamos a festejar que el Cuenca descendió. Se festeja cuando el equipo queda primero, segundo, tercero, un cuadro de honor. Ahí sí, el resto es de llorar. Entonces yo creo que hay que revisar. No creo que sea necesariamente la situación de tener mucho dinero, hay que tener capacidad y estar bien enrolado y llevarse bien con todos y tener una buena amistad con todos para que todos le ayuden el rato que necesita. Y el Cuenca, vea, este es un rato tan difícil para la humanidad de la pandemia que no sé realmente cómo se está desenvolviendo económicamente. Yo entiendo que los señores dirigentes que están ahora al frente deben ser personas muy capaces para tratar de solventar el asunto de años pasados que deben estar mal económicamente de hoy y quizás para los próximos años. Pero eso no quiere decir que nosotros vayamos a hipotecar la situación de dejar al equipo endeudado, en malos puestos y económicamente mal. Hay que buscar una situación, hay que ser, yo creo que verdaderos en el hecho de que si yo estoy en la dirigencia, tengo que hacer el periodo que a mí me toque en una forma brillante y dejar en lo posible sin deudas, pero no dejar desendeudando al equipo. No le voy a dejar comprometido para que otras dirigencias que vengan no puedan moverse bien. Entonces hay que tener las cosas claras. Hagamos con responsabilidad a todo nivel. Usted es un periodista que tiene que tener y que lo tiene y que le digo con mucho honra, usted es mi amigo, no de ahora, de años, y que se mantiene en este nivel y cada día se trata de superar. Y eso va para todos los amigos periodistas. Ayudemos al Cuenca, ayudemos a superarnos, lleguemos a la gente, no hagamos bromas de las cosas que por A o B pueden haber salido mal, sino siempre tratando de hacer las mejores cosas. Deportistas no pueden ser que vengan a vacacionar acá. Es una honra ponerse la camiseta del Deportivo Cuenca. Para mí ha sido la honra más grande. Defender a mi ciudad, los colores de mi ciudad, con la vida, porque me estoy jugando mi honor y el honor de mi ciudad. No estoy representando a mi calle o a mi barrio, estoy representando a mi ciudad y en mi tiempo representaba a mi región, que era el Austro. Entonces, por ahí, si usted llega a una selección del Ecuador, imagínese lo que es ponerse una camiseta así. Entonces, vamos a ponernos las cosas claras, vamos a hacer las cosas. Nosotros somos, así estemos viejos o estemos medianamente en edad o jóvenes, tenemos una responsabilidad de superarnos, de ser mejores cada día. Si tenemos un tropezón por ahí, pues tenemos que darnos cuenta para quitar ese tropezón enseguida y hacer los mejores. Yo quiero darle gracias a usted por la oportunidad que me brinda para decir a la juventud y decir a los deportistas y decirles a los dirigentes, hagamos las cosas lo mejor que podamos. Si estamos en la dirigencia, si estamos de deportistas o si estamos en el periodismo, estamos porque tenemos que dejar nuestro nombre en alto, bien en alto. Capaz que cuando dejemos de existir, la gente sí se recuerde bien. Este deportista, este dirigente, este periodista, este señor fue una persona realmente que valía la pena ser amigo de él. Que no lo tomen por el lado contrario, que él fue un mal deportista, fue un mal dirigente, fue un alcohólico, etcétera, etcétera. Todas son debilidades que podemos tener, pero tenemos que superarnos. Cuenca es Cuenca ilustre, de galas vestidas según nuestro himno. Y para que Cuenca sea ilustre y de galas vestidas, somos nosotros los que tenemos que actuar. Yo quiero a mi ciudad, yo quiero a mi país, yo quiero a mi Cuenca. Por eso tenemos que hacer las cosas lo mejor que podamos, lo mejor que podamos. Demos todo nuestro, la vida es corta, así usted viva 100 años, viva un siglo o más, sigue siendo corta. Pero usted tiene en el tiempo que viva esa gran oportunidad de ser un hombre de luz. Y actúe, si usted es un hombre de luz, un hombre, una mujer de luz, una mujer que sabe que brilla, un hombre que brilla, pues póngale a actuar, hágale que las cosas vayan en beneficio de nuestro prójimo, de nuestros próximos, de nuestros vecinos, de nuestra familia. No nos quedemos con lo que sabemos y con lo que tenemos. Dios es quien nos protege y lógicamente yo digo, auguro lo mejor para el Deportivo Cuenca, auguro lo mejor para sus dirigentes, auguro lo mejor para sus periodistas, para todos los que conformamos Cuenca. Una vez más, este siempre ha sido mi lema, hagamos un puño, que no me falte ningún dedo, que no me falte ni una uña, porque tenemos que hacer un puño fuerte para sacarle a nuestra ciudad, un puño fuerte para brillar. Cuenca es Atenas del Ecuador, Cuenca es ilustre y es Atenas del Ecuador. Cuenca es la gloria y tiene que ser la gloria de nuestro país. Tenemos gente capacitada y yo les digo, gracias a ustedes por escucharme, pero yo sé que estoy hablando
con personas, hablando a personas que tienen una gran memoria, un gran sentido de las cosas, para que saquemos y hagamos de Cuenca una ciudad grande, una ciudad ilustre, porque si no somos nosotros los grandes, si no buscamos esa parte de brillar, pues estaríamos perdidos. Y una vez más le quiero agradecer inmensamente, Manuel, y estoy a las órdenes siempre, y a todas las personas que me han escuchado, les doy mi agradecimiento, y créanse que si pudiera abrazarles a todos, los abrazo. Tengo una confianza, es lindo para mí andar en cualquier calle de mi ciudad, porque encuentro amigos y a quienes puedo saludar con mucho respeto, los saludo y comparto alguna conversación con alegría, y que luchemos siempre por esto de Cuenca adelante, Cuenca primero, Cuenca lo mejor, para Cuenca algo lo más bello, porque nosotros somos los responsables para que Cuenca sea ilustre y que Cuenca esté siempre de galas vestidas. Sí, Gracias, Manuelito. gracias, doctor. Gracias a usted.